recordarnos y saber de quién somos. Sentir esa pertenencia, ¿sí? Que somos hijos de Dios, somos hijos de Él, de aquel que formó, de que creó el cielo, la tierra y que creó todo lo que vemos y lo que no vemos también. Así que les voy a compartir, querido hermano, en esta tarde, lo voy a invitar primeramente a que nos pongamos de pie, a que oremos por todo lo que Dios va a traer en este tiempo. Va a traer ese refrigerio, ese alimento, ¿sí? Para su iglesia, para que podamos dar, para que lo que hoy nos llevemos lo podamos compartir, ¿sí? Lo podamos dar de gracia, podamos ver que Dios se manifiesta en cada una de las cosas y en su palabra es donde Él hace efecto. Cuando está la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, la palabra es la que renueva. Así como estamos, hermano, oramos, vamos a orar por aquellos que van a recibir la palabra en este tiempo, aquellos que están en los canales virtuales, todas esas personas que por ahí hoy están necesitadas y por ahí no se animan a llegar a una iglesia, hay algo que le impide el poder llegar a ese lugar, pero sin embargo ellos están mirando de otro lado, desde afuera, pero sabemos que Dios puede hacer la obra en esas vidas. Sabemos que para Él no es imposible, por eso vamos a orar. Eso es lo que ponía Dios en mi corazón antes de nada. Así que oramos, te damos gracias, Padre Santo, en este tiempo, en esta hora, Señor. Obra en cada vida, en cada corazón, Señor. Toca, renueva, transforma, llena, Señor, a través de tu Espíritu. Sea ministrando esas vidas, Señor, convenciendo del pecado, haciéndoles ver, Señor, que lejos y apartados de ti nada somos, Señor. Que tú lo eres todo, bendito Rey. Que tú puedes llenar ese vacío que muchas veces está en nuestro corazón y no entendemos cómo lo podemos llenar con los afanes de este mundo. Todo esto que vemos es pasajero, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te pido que renueves, Señor, la vida de tus hijos, Señor, los llenes, los formes, Señor, en este tiempo, Señor, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, para que podamos vivir conforme a lo que tú quieres. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú nos das, Señor, por darnos el privilegio de estar en tu casa una vez más. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo que viene en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, aquel que quiere callar las bocas, Señor, en esta hora, Padre Santo. Tomamos autoridad siendo tus hijos, sabiendo que en ti está la gracia, sabiendo que en ti está el poder, sabiendo que en ti está la unción, bendito Rey. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia con autoridad, con poder, dice amén y amén. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a ir a lo más importante, vamos a ir a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este tiempo. Lo invito a aquellos que tengan Biblia, tengan bien abrir en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 5:12. Lucas 5:12, vamos a estar compartiendo un milagro que el Señor hizo en el paso por esta tierra. Dice por título: Jesús sana a un leproso. Y el título ya no está hablando de lo que la historia nos va a relatar. 5:12. Por título: Jesús sana a un leproso. ¿Cuántos entienden que un leproso es una persona que está padeciendo una enfermedad en la carne? ¿No? Y dice así la palabra del Señor. Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por ti purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunió mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire cómo termina la historia. Dice que los demás evangelios resaltan lo que es el milagro del Señor, que es una realidad y es algo muy relevante a la vista natural y espiritual también. Pero dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y me llamaba la atención, ¿no? Y esto es el final de todo lo que relatan esta historia, ¿no?
Pero es el principio de todo. Porque dice que él, estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, ¿no? Y el título nos lo viene anunciando, porque dice que él lo sana al leproso, ¿no? Y podemos ver que en esta historia y en este relato, ¿sí? Él dice que había un hombre lleno de lepra. Y me llamaba la atención cómo lo mencionaba, porque no dijo que había un hombre leproso. Por ahí en los otros evangelios sí, pero acá dijo lleno de lepra. Y me estaba queriendo decir, porque esta persona estaba apartada, y es una realidad, que estaba despojada de toda dignidad, que no podía participar de las cosas que pasaban dentro del pueblo, no podía ser parte, porque estaba aislado, porque estaba lejos, porque debía de ser así, por la situación que tenía en su piel. Pero note que cuando Jesús viene, cuando Él llega a las vidas, hace que todo lo que se ve sea restaurado y sea transformado y sea hecho nuevo. Y qué realidad es poder ver que, y me detenía en ese fragmento donde dice lleno de lepra. Y eso es lo que golpeaba mi corazón, porque me hacía ver cuántas veces el Hijo de Dios está lleno, pero de otras cosas. Cuántas veces el Hijo de Dios está en ese lugar, ahí en la oscuridad, mirando las cosas de afuera, mirando el campamento desde ese lugar, mirando cómo pasan las cosas y cómo las cosas que quería que pasen en mí no pasan. Y a su vez ese lleno de lepra hablaba de una llenura en ese corazón, un corazón despojado de esa dignidad de poder valerse por sí mismo, de poder hacer algo, de poder tener un trabajo, de poder tener un sustento, de poder valerse por sí mismo. Y muchos pueden ver y decir que puede ser a causa del pecado, y muchos lo pueden relacionar a una maldición. Pero todo depende con los ojos que lo miren, porque Jesús mira de una forma diferente. No mira como miraban los apóstoles, que cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento, que él no los vio, pero ellos los vieron y le dijeron: ¿quién pecó, maestro, este o sus padres? Y esa es la pregunta que muchas veces hacemos nosotros, estando en este lugar y mirando afuera. Y ahí es donde ponemos cosas que por ahí no son. Porque ellos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo: ninguno pecó, sino que era necesario que todo esto pase para que la obra de Dios sea manifiesta en esa vida. Porque si no, ¿cómo Dios se va a glorificar? ¿Cómo Dios se va a exaltar? No es solamente a través del milagro, sino a través de aquel que hace el milagro. Y ahí es donde viene la cuestión, ahí es donde tenemos que separar una cosa de la otra. Porque dice que él venía caminando y dice que hubo muchos que le seguían. Y había muchos que lo seguían. ¿Pero por qué lo seguían? ¿Por qué caminaban por él? ¿Por qué escuchaban lo que él decía? ¿Por qué? Y también podemos juzgar, pero no está en nosotros hacerlo, porque no somos jueces. Pero muchas veces nos ponemos en ese papel y juzgamos, porque muchas veces le seguimos al Señor por los panes y los peces, porque hay muchas personas que lo siguen al Señor para recibir un milagro, y ese milagro no pasa muchas veces, y no va a pasar. Porque Dios está viendo el corazón de la persona. Él es el que escudriña el pensamiento, el corazón y todo lo que hay en él. Y no porque Él sea malo, no porque Él no quiera, sino porque muchas veces su voluntad para ver de quién dependemos. A quién le estaba sacando algo mucho más grande de lo que por ahí los demás iban a ver, hasta Él mismo. ¿Por qué? Porque en ese corazón, imagínese, póngase en ese lugar, porque es fácil.
Es fácil poner en ese lugar a otro. Es fácil poner en ese lugar a otro. Ahora cuando yo me tengo que poner en ese lugar, ahí es donde cuesta, porque no me quiero reconocer. Porque a mis ojos yo estoy bien. Ahora en los ojos de Dios, ¿cómo estoy? Él cómo me está viendo. Él es una realidad que no ve tu condición, Él ve tu corazón, pero en tu corazón muchas veces hay cosas que no tienen que estar, pero sin embargo están. Por eso, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué tendría ese leproso ahí en ese lugar, aislado de todo, aislado de esa realidad, despojado de todo, viviendo otra realidad? ¿Qué habría en su corazón? Y ahí se empiezan a preguntar y a pasar un montón de cuestionamientos, dudas en la vida, en el corazón de esa persona. ¿Por qué no estás? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Por qué no me sanás? ¿Por qué no haces lo que tenés que hacer? ¿Por qué si vos tenés poder no haces esto? Y muchas veces podemos palpar el poder de Dios y lo podemos ver. Y a veces Dios no hace lo que tiene que hacer, lo que nosotros pensamos que tiene que hacer. Ahora su voluntad es diferente. Porque Él llega en el momento justo, en el tiempo adecuado. No cuando nosotros queremos, sino cuando Él lo permite. Ahora póngase a pensar qué hay en ese corazón. Una persona con esa necesidad, con esa enfermedad, con la mirada de todos atenta a Él. ¿No será que habrá rechazo? Rechazo, dolor, angustia, duda, miedo. Todas esas cosas puestas en un solo corazón. Y eso es lo que muchas veces pasa. Por eso es que hoy podemos ver a tantas personas alejadas del camino de Dios. Pero es porque Dios permite. Es porque Dios los lleva a ese lugar. Porque ahí es donde nos va a hablar. Porque note que ahí le habló en una situación donde nadie le podía hablar. Porque no había nadie en la autoridad que tenía el Señor. Por eso es que le digo que hoy se tiene que poner en ese lugar. Ahí en ese lugar. ¿Cómo me sentiría yo viviendo eso? ¿Cómo me sentiría yo padeciendo eso? Lo primero que viene a nuestras mentes, yo estoy limpio, yo estoy bien. Es lo primero que viene a nosotros. Porque ahí es donde florece nuestro ego. Nuestro poder sentir que estamos bien. Pero qué bueno que podamos sentir que muchas veces van a pasar cosas en nuestra vida que Dios va a permitir. Porque muchas veces nos van a rechazar, es una realidad. Que muchas veces va a haber dolor porque las cosas que queremos vivir no pasan. Porque vemos que a nuestro alrededor todo es contrario. Que muchas veces no tenemos hasta el sustento y muchas veces podemos decir, sí, somos hijos de Dios, Dios no nos va a desamparar, es una realidad, pero a veces te va a hacer transitar por necesidad para que conozcas y puedas ver la necesidad. Si no, no tiene sentido, hermano. Si no, no tiene sentido, si no, no tendría autoridad de hablarle a alguien que está con hambre si yo no lo pasé, si yo no lo viví. Porque es bueno hablar y hablar de Dios y profesar un Dios de poder cuando las cosas van bien. Ahora cuando las cosas están mal, ¿cómo está nuestra vida? ¿Glorificamos a Dios? ¿Glorificamos a aquel que nos llamó? ¿O no? Por eso es que Dios estaba mirando. Por eso es que Dios estaba permitiendo este encuentro. Por eso es que nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Él lo amó. Él lo amó a ese leproso. Él lo amó. Él no vio cómo Él estaba. Él vino para quebrar eso que antes se pensaba, eso que antes se creía. Él vino a romper con eso. Él vino a hablarnos de una forma diferente, con amor. Que todo eso es lo que sentía Él, ese rechazo, ese desprecio, muchas veces por miedo a que pueda contagiar a otra persona, a que sea impuro, a que sea inmundo. Todo eso se iba a derrumbar en un instante, en un momento. Solamente eso, un momento. Y ese momento es el que Dios permite, es el que Dios nos da.
Porque cuando Dios llega a nuestra vida nos transforma. No hay vuelta atrás, hermano. No hay que mirar para atrás, no hay que seguir mirando atrás. Hay que avanzar, no hay que victimizarse, no hay que quedarse. No, pero a mí me pasa esto y siempre ponemos todo lo malo. No, empezá a pensar, empezá a ver quién es el que te rescató, quién es el que te salvó y para qué lo hizo. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué Dios se fijó en ese leproso que no valía nada, que no servía para nada, que no era nada? ¿Para qué? ¿Por qué lo vio? Porque dice que el leproso lo vio Jesús. Pero Jesús ya lo había visto. Porque Él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer. Él sabía. Dice que Él lo vio a Jesús. Hizo algo que tenía que hacer, algo que estaba en su corazón, que por ahí ni sabe por qué lo hizo. Y eso es lo que pasa a veces con nuestra vida. Y ese es el momento, ese es el encuentro, donde no sabemos qué hacemos. Pero ahí estamos. O a veces no le pasa que es un abrir y un cerrar de ojos. Antes estaba en contra de la iglesia, antes no lo podía ni ver. Antes me levantaba en contra de ellos y hoy estoy acá. Y uno no lo sabe. Son los planes de Dios, no lo nuestro. Él es perfecto, Él hace lo que tiene que hacer en el tiempo justo. Pero no hay vuelta atrás. Cuando Él llega cambia las cosas. Y no hay vuelta atrás, hermano. Acá estaba pasando algo. Acá estaba saliendo a su encuentro. Aquí iba a acontecer algo que iba a cambiar, que iba a romper, que iba a quitar todo eso. Pero Dios veía, el Señor veía su condición. Veía su corazón. Todo lo que había en Él. Pero dice que también Él se inclinó delante de Él. Él accionó. Él fue a donde tenía que ir. Él mostró reverencia en aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo puede, aquel que podía solucionar algo que nadie podía solucionar. Y muchas veces pasa que esperamos que Dios cambie, que Dios haga el milagro en nuestra vida, y cuando Dios lo hizo, pasó lo que pasó y nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios, lo dejamos de un lado, porque somos nosotros los débiles. Somos nosotros los que fallamos. Dios no nos falla, Él está siempre. Y a eso es lo que quiero ir, hermano. Por eso es que dice que se inclinó y le rogó. Y le dijo, si quieres. Note que Él no solamente se inclinó, sino también que estuvo en obediencia, sino también que pidió que se haga su voluntad. Porque le dijo, si quieres, puedes limpiarlo. Ahora nuestro corazón muchas veces no quiere eso. Nuestro corazón muchas veces es engañoso y no deja que eso pase en nuestra vida. Porque seguimos pensando lo que pensamos, seguimos manejándonos como nos manejamos, seguimos haciendo, aún queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Pero Él le dijo, si quieres, puedes limpiarlo. Él sabía quién lo podía limpiar. Él sabía, por eso es que lo reconoció, por eso es que entendió de quién provenían todas las cosas, por eso es que en ese momento Él entendió quién puede hacer la obra en su vida. Pero Jesús también, por eso dice que Él extendió su mano y lo tocó. Cuando lo tocó, el simple hecho de tocarlo, note la autoridad de parte de Dios. Note la autoridad que Dios tiene en las vidas, porque le dijo, dice que extendió y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Todo lo que antes pasaba, todo lo que antes era, dejó de ser. Todo aquello que te tenía condenado, hoy está deshecho. Todo aquello que los demás veían en vos, a vos mismo veías en vos, porque te sentías indigno, porque te sentías sucio, porque te sentías mal delante de Dios. Dios lo estaba viendo. Por eso es que preparó el momento para que llegues a sus pies, llegues ahí en el peor momento de tu vida, llegues a ese tiempo para que te puedas reconocer, para que te inclines y para que le preguntes lo que Él le preguntó. Y también le afirmó
si quieres, si quieres. Reconoció que en él había poder, porque era la voluntad de Dios y no la de él. Porque en él no había nada, no había poder, no había autoridad, sino en Cristo. Por eso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo solamente, quiero ser limpio. Y lo tocó. Y no estamos hablando solamente de una enfermedad, ni del dolor que venía acarreando ese corazón. Porque ahí estamos separando, note que estamos separando el cuerpo, todo lo natural, con el corazón y lo espiritual que llegó luego. Por eso es que luego lo manda a los sacerdotes, luego lo manda a hacer lo que tenía que hacer para purificarse, a buscar esas 2 avecillas, matar una, a purificarla y con esa misma rociarlo 7 veces, representando la perfección de Dios, porque Él es perfecto. Y note que en ese mismo acto que se hacía, dice que al 7º día se iba y se lavaba aquel que era purificado, y dice que también lavaba sus ropas, pero siempre estaba fuera del campamento, mirando afuera, mirando desde afuera hacia adentro. Por eso es que Jesús cambia y quiebra, porque ahí es donde tiene un encuentro con aquel que necesitaba encontrarse, con aquel que necesitaba escuchar, con aquel que necesitaba que toque ese cuerpo que nadie podía tocar, ese cuerpo que nadie se animaba a tocar, ese cuerpo impuro, ese cuerpo inmundo, ese cuerpo vil. Él lo hacía puro, Él lo hacía agradable, Él lo llenaba, por eso es que Él lo tocó. Pero también le dijo que haga, que no deje de hacer esto sin hacer lo otro, que vaya a hacer lo que tenga que hacer. Y dice que lo hacía para testimonio a ellos. No solamente de testimonio para mostrarle que Él estaba purificado, que estaba haciendo lo que la ley le pedía que haga, sino también que estaba haciendo lo que aquel que vino a hacer la voluntad del Padre lo había enviado a hacer. Y después podemos ver que luego que el milagro llega a su vida, porque dice que lo tocó y al instante fue sano, luego de eso Jesús le pidió que no hable. Jesús le pidió que no le diga nada a nadie. Y sin embargo el hombre que hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario, porque así somos. Porque Dios habla en nuestra vida y hoy por ahí nos suelta palabra y nos habla de una forma que nadie nos puede hablar, porque Dios es el que conoce el corazón, Dios es el que conoce cada una de las cosas. Y no podemos poner, no, Dios le está hablando al hermano, Dios le está hablando a la hermana, Dios me está hablando a mí, Dios me está hablando a mí, Él quiere que me limpie, Él quiere que me limpie, que me renueve mi vestidura todos los días, que me entregue a Él, porque soy imperfecto, porque fallo. Porque muchas veces quiero dar un paso y miro para atrás. Muchas veces juzgo, como lo hizo María. Aquella que era Miriam, María, la hermana de Moisés, juzgó al siervo. ¿Y qué le pasó? Dice que quedó blanca como la nieve. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Juzgamos sin saber. Y pensamos que no, que estamos libres de todo. Y resulta ser que no es tan así. Resulta ser que hay cosas en nuestro corazón, porque ahí es donde condenamos, porque es fácil mandar a los demás al infierno. Y es una realidad que hay un lugar preparado para Satanás y sus demonios. Ese que no era preparado para el ser humano, pero a causa del pecado. Dios va a jugar todas las cosas, pero no está en nosotros hacerlo. Hay de nosotros que hagamos caer a uno de esos pequeños. Hay de nosotros que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y nos haga ver y nos haga poner en ese lugar, en el lugar del leproso. Y que pueda hacer en el lugar de aquel que volvió a dar gracias.
no como los otros 9, sino como ese que volvió y dio gracias y no era de su pueblo. Sin embargo, entendió lo que Dios estaba haciendo. Ahora acá el leproso entendió lo que Dios estaba haciendo o no. Lo tomó, lo recibió. Porque note que él no quería cambiar la condición de él. Porque el milagro es una consecuencia de todo lo demás. El milagro es la consecuencia de la salvación, porque había llegado a él la salvación de Cristo, mediante su presencia, mediante su amor, mediante su misericordia, mediante su gracia. Y es por eso que muchas veces, y como les decía hoy, podemos ver personas que se sienten de esa forma. Pero qué bueno que nosotros nos podamos sentir de esa forma. Qué bueno que nosotros podamos reconocernos. No para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios. Porque muchas veces es difícil. Hasta agradarle al hombre es difícil. Imagínese a Dios. Dios cuántas cosas nos pide. Él nos pide lo que es de Él. El corazón ese que Él escudriña, eso que Él conoce, eso nos pide. Que le amemos en espíritu, en verdad. Porque en Apocalipsis también nos dice la palabra, que bienaventurado aquel que limpia sus ropas. Que podamos limpiar eso que está en nuestro corazón, eso que venimos acarreando hace un tiempo. Y no es motivarte, no es darte algo que te genere algo. No, es compartirte palabra de Dios. Que había un hombre leproso que no tenía nada, pero cuando Cristo vino a su vida, lo tuvo todo. Y sin embargo, así, teniéndolo todo, muchas veces no obedecemos, no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Pero esto es necesario que pase, no para que Él no lo dejen entrar solamente en una ciudad, sino que era necesario que Él también se aparte de ese lugar, para que haga lo que tenga que hacer, para que pueda orar. ¿O usted se piensa que Jesús oró después solamente de que haya pasado esto? La oración era continua, cada palabra de su boca era oración, era alimento a nuestra vida. Y ese alimento a nuestra vida, esta palabra, ¿por qué? Porque nos quiere hablar, pues dice que Él lo tocó, y a veces pensamos que Él no se puede glorificar en una enfermedad. ¿Y cuántas veces viene la enfermedad y dudamos? Hay un cáncer, pero ¿quién te dice que Dios no lo puede sanar si es su voluntad? Y ahí es donde Él se glorifica. Los ciegos ven, los cojos caminan. Él es el que hace la obra, pero muchas veces es necesario que nosotros lo veamos. Y el milagro no era solamente para el leproso, sino era para todo su pueblo, para que el pueblo pueda ver quién era el que tocaba, quién era el que extendía su mano. Y hoy por ahí Dios quiere extender su mano en tu vida. Y quiere tocar no por ahí un lugar donde por ahí tenés una dolencia, tenés una dificultad, tenés un dolor, no para que lo toque a los demás. Porque la palabra es para aquellos que lo reciben. Porque hoy usted tiene que orar por aquellos que no están. Hoy oré por usted primeramente para que Dios también lo fortalezca a usted, para que pueda ser de bendición, para que pueda soltar palabras a aquellos que no la tienen, a aquellos que no la conocen. Por más de que no entiendan, ustedes levántese en oración, hermano, porque eso es el secreto, esa es la raíz de todo. La oración eficaz. Él seguía orando. Dice que Él se apartó en un lugar desierto y oraba, a un lugar desierto. Y muchas veces el mundo quiere confundir, porque eso es lo que hace el enemigo, ahí es una realidad. Él quiere confundir, Él quiere ir a la par de la palabra, Él quiere copiar todo lo que hace Dios, porque Él se cree Dios, pero Él es padre de mentira y es una realidad, porque la mentira está en Él. A veces se malinterpreta lo que es la limpieza. No, porque a mí me pasa esto, yo escucho esto, escucho lo otro. Lo primero que hago, voy a buscar a alguien que me limpie la casa.
Dice que el espíritu inmundo cuando sale anda por lugares secos, buscando donde posar. Y luego viene a su casa, esa que está adornada y barrida, y busca otros demonios peores que él, y el estado posterior es peor que el anterior. Mire cómo disfraza la limpieza de algo, porque la encuentra adornada y barrida. Adornada y barrida. Que nuestra casa esté cimentada en Dios, que esté cimentada en Cristo, para que venga lo que venga, no pase nada, para que sea Él el que haga la obra, para que sea Él el que rompa todo aquello que viene en contra de nuestra vida, aquello que nos viene a producir maldición, enfermedad, angustia, dolor, tragedia. Ahí es donde le decimos a Dios: yo estoy contigo, Señor, yo quiero que me limpies. Yo quiero que me limpies, yo quiero que limpies mi corazón para que lo puedas usar, para que hable, para que tenga un corazón de carne sensible a tu voz, para que vos puedas hablar a mi vida y puedas transformar no solo mi vida, sino los que me rodean. Para que esa fama que había sido extendida sea mucho más grande, pero la de Él, no la nuestra. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a hacer su voluntad. A ver que a lo largo de su palabra en todo el tiempo nos está hablando, nos está ministrando y nos está diciendo que nos debemos reconocer. Él a todos los confrontaba. Su simple presencia nos hace quebrantarnos, nos hace reconocernos. Hoy yo estoy de esta forma. Hoy a mí me pasa esto, a mí me cuesta lo otro, y eso es una realidad que siempre me va a costar, pero yo sé con vos soy más que vencedor. Yo sé que vos me vas a ayudar, yo sé que vos vas a extender tu mano y vas a tocar lo que tengas que tocar, no solamente para que seas sano, sino para que seas salvo, para que a través de ti, de tu palabra, entienda cuál es tu voluntad, porque Él le preguntó si quieres. Ahora nosotros está a decir si vos querés, Señor, porque muchas veces tenemos ese atrevimiento de hablarle de esa forma y no entendemos delante de quién nos estamos presentando. No entendemos el Dios de poder que tenemos, que cuando pasa algo imposible no lo creemos. Y si no estamos empezando a creer todas las cosas naturales, ¿cómo vamos a creer lo espiritual? ¿Cómo vamos a creer lo que Dios quiere hacer con nosotros? Lo que Dios quiere hacer con cada vida, hermano. Porque no es casualidad que hoy esté recibiendo palabra y después se vaya a su casa para que la comparta. Y Dios lo va a usar, Dios lo va a ministrar. Ahora el enemigo va a venir y le va a decir: no, Él no te puede, vos no vas a ser usado, esto no va a pasar lo otro. Y va a empezar a mostrarte que estás sucio, que estás impuro. Pero Dios te está diciendo que te puede tocar y puede ser limpio. Puede ser limpiado por el poder de su gracia, de su amor y de su misericordia. Ese es el Dios al que le servimos, ese es el Dios vivo, ese es el Dios de poder que tenemos, hermano. Pero crea por la palabra, no por lo que yo le diga, crea por lo que el Espíritu de Dios está haciendo en su vida a través de su palabra. Crea en la palabra es viva, la palabra es eficaz. Cielo y tierra va a pasar, este cielo, esta tierra que vemos va a pasar, pero su palabra va a permanecer, porque así es, hermano. Por eso los días se están acortando, por eso cada vez el tiempo pasa más rápido, por eso que todo está pasando, todo está aconteciendo y muchas veces no queremos ver y estamos esperando, siendo hijos de Dios, señales. ¿Qué señales querés esperar si la señal ya fue dada? Él murió, Él resucitó al tercer día y bajó y le predicó a los espíritus y luego subió. Él es el que habla, Él es el que habla, por eso es el que dejó palabras a sus iglesias, cada una de ellas. Y hoy no está hablando, y hoy no está diciendo que seamos bienaventurados y lavemos nuestras ropas. Este es el tiempo, hermano, va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Vamos a estar y mañana no vamos a estar. Y muchos van a aducir y van a pensar un montón de cosas y poner un montón de cosas. Ahora hay salvación en nuestra vida. Hay convencimiento. Cuando Él venga vamos a ser arrebatados, nos vamos a quedar.
Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a sentirlo con ese leproso, a sentirnos de esa forma, que necesitamos ser limpios, que necesitamos ser llenos, que no tenemos nada, que estamos despojados de todo, que todo nos mira mal, que todos se levantan en contra nuestra, que estamos en ese lugar porque Él permitió, pero también Él permite que hoy lleguemos y podamos ser de Él, y Él pueda tocar nuestra vida, y Él pueda decirnos: quiero ser limpio, si quiero. Él quiere limpiar nuestra vida, Él quiere limpiar nuestro corazón, nuestros pensamientos, esos pensamientos que muchas veces no son buenos. Él los quiere limpiar, Él quiere llenarlo de positivismo, porque eso no es de Dios. Él quiere decirte que más allá de todo lo que pases, que más allá de todo lo que vivas, Él va a pelear por ti. Él va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida para cambiar esa situación, para cambiar ese estado. Cuando muchos se levantaban y hablaban y miraban de una forma diferente, Él te mira con los ojos de amor que solamente Él te puede mirar. Te invito a que te pongas de pie, querida iglesia. De esa misma forma.